Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Hoy recomenzamos a transmitir de vuelta. Si Dios quiere, lo vamos a hacer todos los domingos. Algunos domingos faltamos porque tenemos otra actividad o porque es una actividad interna de la iglesia. Pero hoy el mensaje, un mensaje muy edificante para nuestra vida espiritual. Esperemos que sea de bendición para todos, incluido para mí también. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 2, y vamos a hablar de un personaje que todos, al nombrarlo, se van a recordar, porque voy a hablar sobre Zaqueo. Lucas, capítulo 19, versículos 2 al 10, Zaqueo. Y el título de nuestro mensaje es Un modelo para el desarrollo de una ética profesional cristiana. Un modelo para el desarrollo de una ética profesional cristiana. Voy a hablar de dos personajes en esta mañana y vamos a contraponerlo porque Lucas mismo es el que lo está diciendo. Lucas fue el que lo propuso en sus escritos del libro de Evangelio de Lucas. Y entonces uno de los personajes es Zaqueo. Estamos en Zaqueo, capítulo 19, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraban ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno de los personajes en esta mañana es Zaqueo. Y esta historia que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana tuvo un comienzo y un final feliz. Un comienzo de una manera que luego terminó en un final feliz para Zaqueo y para todo lo que hoy vamos a escuchar el mensaje. El otro día estaba hablando con un primo mío, que es pastor, y me dijo que tenían un programa para la cárcel que era el árbol de sicómoro, y era la historia de Zaqueo. Y yo ya tenía el mensaje pronto, pero le dio un empuje mejor a mis notas, porque él me hablaba de que ese programa va a ser un programa del preso y de las víctimas, y se va a trabajar con los dos grupos, los presos que dañaron a las víctimas y las víctimas. Y el programa es sobre la historia de Zaqueo, ¿no? Y me pareció excelente, me pareció muy loable ese programa, porque al final Zaqueo devuelve lo que robó. Y entonces la idea es de que los presos restituyan lo que robaron o dañaron a las personas o le pidan perdón. Un poco sobre las nuevas leyes que hay hoy en día, ¿no? Que tiene la oportunidad de pedirle perdón a la persona que dañaron. Y es tan bueno eso, ¿no? De poder pensar de que hay un programa para ese tipo de personas que han sido dañadas y qué bueno que puedan hacerlo. Para comenzar nuestro mensaje es importante hacernos algunas preguntas con respecto a lo que aquí Lucas ubica el relato del encuentro entre Jesús y Zaqueo. ¿Por qué Lucas es el único evangelista que relató la historia de Zaqueo? No está en ningún otro libro. ¿Por qué ubica al autor esta historia en este lugar específico? Estas preguntas nos llevan a hacer algunas precisiones necesarias. En el capítulo anterior, Lucas escribe en el capítulo 18, versículo 18, sobre otro personaje.
y el otro personaje es el joven rico. Lucas 18, 18. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Quiero hacer una contraposición sobre estos dos personajes que vamos a hablar hoy, porque los dos personajes son ricos. Zaqueo era rico y el joven rico era rico. Y quiero ver en las cosas que Lucas está poniendo aquí. Aquí parecería que Lucas quiere establecer un paralelo entre dos hombres. Uno, un principal. El joven rico, aceptado por la comunidad como buen judío, cumplidor de la ley, fiel a su país. Y el otro, tal vez, igualmente rico, pero en su condición de publicano. Es un recaudador de impuestos. Es considerado por esa misma comunidad como un despreciable pecador, un estafador, un colaborador del enemigo, que eran los romanos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Lucas parece hacer un trabajo minucioso de investigación para presentarnos esta diferencia, como lo vamos a ver ahora. Llama la atención que Jesús pareciera estar haciendo una parada innecesaria en Jericó, donde decide detenerse para tener un encuentro muy especial con un hombre. Tal vez el hombre menos adecuado para que un maestro se reuniera para hablar y hasta comer en su casa. Pero eso era el descontento del pueblo, la perplejidad que tenía al verlo entrar en la casa de alguien tan desprestigiado como Zaqueo. Zaqueo, por su parte, había decidido salir a ver a Jesús a su paso por la ciudad y decide subirse a un árbol grande y frondoso como el sicómoro para ver pasar a Jesús. Una posición incómoda y poco digna que señala la intensidad del deseo de Zaqueo por siquiera ver pasar a Jesús. Un hombre rico, trepado en un árbol para ver al Señor. Cuando éste le ve montado en el árbol, le dice: desciende, date prisa, porque hoy estaré contigo, le dijo Jesús. Zaqueo entonces obedece presuroso, feliz de dar la bienvenida en su casa a un personaje tan importante, seguramente sin tener idea de lo que esto habría de significar en su vida. Es interesante ver aquí la diferencia entre la actitud de Zaqueo, quien reacciona frente a Jesús con un cambio radical y gozoso en su vida, y el joven rico, quien se retira triste al reconocer que no podía hacer lo que Jesús le dijo que tenía que hacer. Que le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven y sígueme. La reacción de Zaqueo desnuda la fricción tan notoria que se evidencia en el Evangelio de Lucas entre los que se sentían buenos y aprobados por el pueblo y por Dios, en especial los escribas, los fariseos, los principales del pueblo, y aquellos que se acercaban a Jesús y que no se sentían o no eran vistos como dignos de acercársele. Vemos entonces dos clases de personajes. Una clase aceptada por la sociedad, pero que estaba aferrada a su religión, y la otra clase despreciada, malquerida, mal vista, que era lo que el Señor se le acercaba y lo veía. ¿Se entiende la reacción del pueblo en el versículo 7 del capítulo 19? Cuando dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Así lo tildaban a Zaqueo, un hombre pecador.
Acá se les ve murmurando y quejándose porque según la moral de ellos no era correcto que Zaqueo recibiera semejante honor o gratificación alguna por parte de Jesús. Tal como pasó cuando una mujer considerada pecadora derramó aceite perfumado sobre los pies de Jesús en Lucas capítulo 7. O el episodio relatado por Jesús mismo entre otro publicano y un fariseo, el que Lucas registra muy intencionalmente. Es luego de esto que aparece el corazón de la historia de Zaqueo. El centro de la enseñanza que Lucas quería enfatizar en el encuentro entre Jesús y este despreciado recaudador de impuestos. No queda claro si Zaqueo se pone de pie en respuesta a los cuestionamientos que se le hacen a Jesús o si lo hace al serle revelada la palabra y alcanzar salvación. Pero cualquiera que haya sido la razón, se pone de pie y anuncia que va a restituir e indemnizar materialmente a quienes robó y oprimió. Así Zaqueo se compromete públicamente delante de Jesús y de todos los demás testigos presentes a dar la mitad de todos sus bienes a los pobres y devolver 4 veces lo robado a su víctima. ¿Qué podemos aprender de Zaqueo y su decisión? ¿Cómo nos puede aportar esa experiencia al desarrollo y la vivencia de una ética profesional bíblica que guíe nuestra manera de pensar y de actuar? ¿Qué desafío nos plantea Zaqueo acá? Lo primero que cabe resaltar es que Zaqueo no actúa bajo ninguna presión de Jesús. Él no es llevado por Jesús a tomar la decisión que tomó, sino que por su propia cuenta decide entregar la mitad de sus bienes, a diferencia del joven rico, a quien Jesús sí le pidió que entregara su riqueza a los pobres y quien al final decide no hacerlo. Zaqueo, por el contrario, lo hace por iniciativa y voluntad propia y no porque Jesús lo mandó. Lo cual desde ya nos debería señalar que como cristianos, nuestra ética profesional y personal no puede ser vista como una imposición. Y quiero resaltar este punto muy clarito. Jesús no nos está imponiendo a nosotros, sino que es de nuestro corazón las cosas. Debe ser una decisión espontánea, fruto de habernos encontrado con Cristo, ya que es imposible que un verdadero encuentro con Cristo nos deje en la misma situación que estábamos antes. Un encuentro con Jesús debe causar un cambio inmediato y radical en nuestra forma de pensar y de actuar. Alguien dijo, miremos que Zaqueo no le está haciendo un regalo a Dios para extorsionarlo, como muchos hombres ricos hacen, que entregan lo que han obtenido deshonestamente pensando que pueden seguir cometiendo sus fechorías en un futuro y pensando que son absueltos de sus errores pasados. Zaqueo decide dar la mitad de su bien a los pobres, así que no solo está dispuesto a dar por satisfacción personal, sino que demuestra que cambia de ser un lobo a ser una oveja. Incluso aún para ser pastor. Y mientras corrige los defectos que antes había cometido, renuncia a las prácticas perversas para futuro, dándonos ejemplo de despojarnos para ayudar a los necesitados y hacer el bien a nuestro prójimo siempre. De esta manera, Zaqueo nos plantea por lo menos 3 desafíos que nos pueden guiar en el desarrollo de una ética para nuestro desempeño profesional. Primer desafío, entrega. El primer desafío que nos presenta Zaqueo es una entrega desinteresada, porque al encontrarse con Jesús, en un acto puramente voluntario, decide entregar la mitad de su bien a los pobres. El bien pudo haber entregado el diezmo, o las primicias, o cualquier porcentaje que él hubiese querido y que no afectaría su fortuna. Pero su encuentro personal con Cristo lo llevó a entregar la mitad de sus posesiones. Entrega que podemos calificar de desinteresada, porque evidentemente él no estaba esperando nada a cambio.
después de declarar su decisión, Zaqueo no dice nada como: Jesús, mirá lo que yo estoy haciendo por ti, ni nada parecido. Se puede sentir el desinterés de Zaqueo en esto, y a diferencia del joven rico que se acerca a Jesús con el fin de hacer con él una especie de negociación para ganar la vida eterna, Zaqueo simplemente decide entregar la mitad de su riqueza sin importar qué recibiría a cambio. Simplemente, como resultado de haberse encontrado con Jesús. Ahí es donde el ejemplo de este hombre debe tocar nuestras vidas, las cuales deberían mostrar una entrega generosa y desinteresada, para que nuestros actos sean siempre para glorificar a Dios sin esperar recompensa. Aún sabemos que esta es cierta y eventualmente va a llegar en algún momento, pero sin que esa sea nuestra motivación. Estamos llamados a estar siempre dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, a poner nuestros deseos y anhelos en sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cómo sería de diferente nuestra sociedad si existieran más hombres dispuestos a anteponer las necesidades de otros a sus anhelos personales? Más hombres entregados y con capacidad de dar todo por Dios y por los necesitados. ¿Cómo serían las cosas si en el ejercicio de nuestras profesiones y en nuestra búsqueda del éxito personal tuviéramos en cuenta al pobre y al necesitado, al menos en el mismo nivel que nuestros deseos y beneficios personales? Es así como un verdadero encuentro con Cristo nos debe llevar a ser personas de entrega y nuestra vida llena de acciones desinteresadas para Dios, su reino y para nuestro prójimo, sobre todo al más necesitado. Ese es el primer desafío, una entrega total. Segundo desafío, transparencia. Cuando Zaqueo declara que si en algo había defraudado lo devolvería, se está exponiendo públicamente a ser juzgado, lo que no es fácil para nadie. Exponerse públicamente a una evaluación es estar dispuesto al escarnio, es no tener nada escondido, es ser transparente, tanto delante de Dios como de los demás. Y creo que muy pocos estamos dispuestos a eso, a no tener nada que esconder, a dejar que otros nos escudriñen, a que miren si hemos obrado mal, aún sabiendo que sí lo hemos hecho. El punto importante aquí es que Zaqueo, aún sabiendo que sería juzgado y criticado por haber obrado mal, se dispone a ser transparente, porque su encuentro con Jesús transformó no solo su conducta pública, sino hasta su forma de actuar secretamente. Aún más, ese encuentro transformó su mente y la pecaminosidad de su conducta le fue evidente, por lo que decide cambiar y empezar a vivir honestamente. Aún pagando costos altos y dolorosos, como el de ponerse en la palestra pública para ser juzgado. Esto es por la enseñanza de Jesús registrada en el capítulo 12 de Lucas, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y creo que en un punto importante, Lucas quiere recalcarle a sus lectores esto: la transparencia es necesaria en nuestros actos, aun cuando esto traiga consecuencias personales como la de ser expuestos públicamente o ser juzgados. Zaqueo nos deja a este respecto un desafío grande, el que nuestros actos sean evidentes a los demás, estando dispuestos a rendir cuentas a otros, a no tener cosas ocultas, a ser transparente y poder así mirar a los demás hombres a los ojos sin nada que esconder. Para nuestro ejercicio profesional, pero por sobre todo para nuestro carácter, es de mucha bendición saber y poder decir que nos pueden escudriñar, que pueden mirar nuestra vida, que no hay secretos profundos, ni cosas escondidas, que ante Dios estamos a cuenta y que no debemos nada a nadie, que podemos ser objeto de estudio y escrutinio. ¿Cómo sería si todos fuéramos más transparentes en todas las áreas de nuestra vida? Así que vimos el primer punto, entrega; el segundo, transparencia; el tercero es restauración. Zaqueo fue más allá de exponerse a ser investigado públicamente. Al decidir restituir
y aún indemnizar a quienes había defraudado. Es probable que se estuviera exponiendo a tener que entregar la otra mitad que le quedaba de su riqueza. Él se compromete a devolver cuadriplicado el monto de lo que había tomado deshonestamente, yendo así mucho más allá de lo que le demandaba la ley mosaica, la cual obligaba a devolver cuadriplicado o hasta quintuplicado solamente lo que se hubiera robado violentamente. Eso dice el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 1. Si se trataba de un robo ordinario y no se podían devolver las cosas robadas, había que pagar el doble de su valor. Éxodo 22, 4 al 7. Pero si se confesaba el robo y se hacía restitución voluntaria, había que devolver el valor de lo robado, más una quinta parte. Levítico 6:5. Vemos entonces a Zaqueo dispuesto a hacer más de lo que demandaba la ley y a mostrar con sus obras que había sufrido una seria transformación a partir de su encuentro personal con Cristo. Este es el último y gran desafío que nos deja el relato de Lucas cuando está relatando a Zaqueo, que debemos estar dispuestos a restituir y a resarcir a quienes hayamos ofendido o a aquellos a quienes hayamos abusado. No importa el costo de la restitución, debemos estar dispuestos a hacerlo, cueste lo que cueste. Un verdadero encuentro con Jesús nos debe llevar a esto, a estar dispuesto a entregar todo por amor de su nombre, por querer agradarlo y por querer estar en paz con nuestros hermanos. Aquí vemos a Zaqueo no solo dispuesto a entregar la mitad de lo que poseía, lo vemos en realidad dispuesto a entregar todo por Jesús. Cuando nos encontramos con Él, debe haber una evidencia tangible del efecto de este encuentro, porque la conversión no se demuestra con palabras solamente, sino con hechos. Para nosotros como cristianos es de suma importancia recordar este principio de estar dispuesto a resarcir a quienes hayamos agraviado, porque el perdón está acompañado de la restitución, de la entrega y de estar dispuesto a perder por causa de Cristo, lo que en honor a la verdad nunca será en realidad una pérdida. ¿Cómo serían las cosas en nuestro país si todos estuviéramos dispuestos a restituir a quienes hemos hecho el mal? ¿Cómo cambiarían las cosas si el pedir perdón viniera acompañado de un propósito de restitución y no del simple olvido? Quisiera terminar esta reflexión con dos anotaciones finales. La primera es que Jesús, al ver la actitud y las decisiones de Zaqueo, hace dos cosas muy importantes. Por un lado, enmarca todo este evento dentro del contexto de la salvación cuando le dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto es precisamente lo que hace Jesús. Traer la salvación a una familia a través de un hombre dispuesto a entregar y entregarse, a ser transparente y a restituir. Porque la llegada de la salvación a la vida de una persona se manifiesta con actos específicos. En el caso de Zaqueo, con un profundo deseo de restituir el daño causado y de cambiar su vida y sus actos. Por otro lado, es importante cómo Jesús le devuelve a Zaqueo restituyéndolo a su posición como hijo de Abraham. Como consecuencia ya no sería más despreciado, rechazado o juzgado, porque a raíz de su transformación, su identidad es restablecida y confirmada por Jesús. En el versículo 9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Recuerden que a él lo despreciaban, no lo querían. Era un mal hijo de Abraham, era la oveja negra del Israel. ¿Y Jesús qué hace? Lo coloca en su posición de preferencia. Él también es israelita, él también es judío. Así también nosotros, quienes nos identificamos como cristianos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos en nuestros pecados,
Ahora hemos encontrado el camino de la salvación a través de nuestro Señor Jesús y la restauración de nuestra dignidad al ser elevados a la condición de hijos de Dios. Qué personajes, ¿no? Qué aprendizaje podemos sacar en esta mañana con estos dos personajes. Uno lo tenía todo, pero amaba más el dinero que al Señor. El otro tenía dinero, pero amaba más al Señor que a su dinero. Lo mismo pasa contigo, conmigo. Si tú tienes ese encuentro personal, Cristo va a transformar tu vida. Hoy en la clase hablábamos de eso exactamente. Lo que podíamos dejar, lo que nos hace pecar, lo que nos hace alejar de Dios, tenemos que sacarlo en nuestra vida. Y acá, mis queridos hermanos, ver este personaje quizás no muy llamativo, en el sentido de que era un hombre malo, era un hombre perverso, era un hombre ladrón, un deshonesto, un hombre pequeño, un hombre despreciado, ni siquiera le dejaban ver a Jesús. Tenía que subirse a un árbol para ver al Señor. Pero el Señor amaba, como ama a ti y a mí, ama a los pecadores, ama a los pobres, ama a los ricos, y Él quiere ver vidas cambiadas, vidas transformadas. Él no quiere verte en la misma condición que estaba salvo. Cuando una persona encuentra a Cristo, encuentra el cambio en su vida. Y lo hace todo por amor al Señor, no lo hace por amor para que los demás lo vean. Hay gente que viene aquí a la iglesia y parecería que fuera un buen cristiano. Toma decisiones, aparentemente parece que es un buen cristiano, pasa el tiempo y uno no ve los frutos de transformación. A veces se le ofrece, bueno, ¿va a bautizarse? No, todavía no. ¿Quiere hacer discipulado? No, todavía no. ¿Qué es lo que espera? Zaqueo inmediatamente que conoció a Cristo, quiso ya hacer algo. Encontró el amor del Señor y dijo, yo doy todo lo que tengo. Esto es lo que me estaba atando, esto es lo que me estaba perturbando, este es el pecado grande que tenía. ¡Sácalo! Y Zaqueo lo hizo. Y algo lindo que quiero destacar una vez más, y lo dije en el mensaje, Jesús no le pidió nada y Él lo dio todo. Al joven rico le dijo, bueno, vende lo que tiene. Y él sabía, Jesús sabía, no es que el Señor está diciendo a todos, vendan todo lo que tienen y repartan. Lo que quiso decir el Señor, tú amas más tu dinero que a mí. Tú amas más tu riqueza que a mí. A Zaqueo le llegó el amor y Zaqueo actuó como tiene que actuar un cristiano. Cuando conoces a Cristo, tu vida se transforma. Cuando conoces al Señor, dejas todo por amor a Dios. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos por este personaje bíblico, te agradecemos por Lucas que estuvo escribiendo esta historia y nos trae a la memoria este precioso personaje que hoy podemos predicar y podemos, Señor, dar ejemplo. Señor, bendice también el ministerio en las cárceles de lo que están haciendo con el programa del árbol de sicómoro. Señor, bendice para que los presos también puedan tomar su decisión de seguirte a ti y de restituir el daño. Señor, que cada uno de nosotros, no importa la condición que sea, seamos cristianos, honestos, profesionales, honestos en todo lo que tú estás pidiendo de nosotros. Bendice, Señor, para que tu palabra corra y recorra todo lo que pueda hacer y que traiga fruto a nuestras vidas y que seamos honestos, transparentes y que podamos restituir lo que hemos hecho de daño. Pedimos tu bendición en esta mañana en el nombre de Jesús.